Muy bien, que después de ese reportaje continuamos con más de Saboreando la Mañana. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro especialista Daniel Simancas, médico y director de investigación de la Universidad UTE, quien nos acompaña el día de hoy. Qué gusto tenerte acá, Daniel, y que me gustaría empezar preguntando, las medidas que estamos tomando en Ecuador, ¿están correctas? Quizás tú podrías agregar algo más o alguna recomendación extra a las personas para tratar de evitar de contagiarse del COVID-19. Gracias, Martín, gracias al canal por la invitación, el programa que lo dirige muy bien, ¿no? Las medidas que están tomando me parece que están a tiempo, es decir, otros países se demoraron mucho, como Italia, España, permitieron eventos masivos como el 8 de marzo, cuando ya tenían casos reportados, casos positivos. Yo creo que las medidas en el Ecuador están siendo tomadas adecuadamente. Además hay la apertura. El día de ayer nos reunimos con el COE Nacional, con el vicepresidente de la República, y está abierto a los académicos, a los científicos, para que podamos asesorar. Una de las propuestas, además de las que ha implementado el gobierno, es que se designe a una sola persona con un salvoconducto para que provea de alimentación y medicinas a la familia. Es decir, estamos viendo que toda la familia va al supermercado, dice, yo solo salí 2 veces, claro, saliste 2 veces, pero con toda tu familia, con los niños, hacer la fila en el supermercado, que fue otra de las estrategias, que tú mantengas en el supermercado al menos 1 metro, 1,5 metros de distancia en el momento en que pagas o evitar aglutinaciones. Ayer en el EQ 91 lo manejaron muy bien, no dejaban que estén más de 12 o 15 personas en un lugar y los sacaban inmediatamente. Esas son las políticas que, además de la restricción de la entrada al país por la frontera, ¿no? También me parece perfecto lo que tú mencionas en este momento. Yo no había caído en cuenta, pero sí que sea una persona de la familia la encargada de poder salir a hacer las compras que se necesita. Por otro lado, ¿qué es lo que sucede? Gracias a Dios los niños no se contagian. Tengo 2 hijas y yo me imagino que usted en casa también tiene a sus pequeñines y está agradecido porque dentro de todo no se ha podido ver que en los niños se desarrolle esta enfermedad. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que pasa con los niños que no desencadenan todos estos cuadros como los que podemos ver? Mira, cada día aprendemos de este virus. La gente debe entender que este virus es nuevo, por eso es que causa tanto temor, porque si bien es cierto, ahora la tecnología y la medicina ha avanzado muchísimo, cada día estamos viendo los reportes de Italia, de España, de China, para saber más de este virus. Tiene es decir, afecta a los niños, no es que no afecte a niños ni adolescentes, pero ellos presentan síntomas leves, porque no desencadenan el cuadro total, porque lo que en verdad te agrava es este síndrome de dificultad respiratoria. ¿Y cuándo se da estos síntomas o en quién se da? En las personas que tienen enfermedades crónicas sobreañadidas. Entonces el mensaje es que tú podrías morir con coronavirus, es decir, con coronavirus y diabetes, con coronavirus de insuficiencia cardíaca, con coronavirus y asma, pero por coronavirus es muy raro que el virus te afecte tanto a una persona saludable. Entonces, en las personas saludables y en los niños se presenta con cuadros leves, y eso es muy riesgoso porque eso evita que tú detectes a una persona enferma y la aísles. Es decir, tú puedes tener gente con síntomas leves, incluso hasta 5 días asintomático, que podría estar contagiando en este momento a la población. Perdón, solamente una persona que tiene coronavirus, ¿a cuántas personas podría contagiar? Los datos te dicen entre 2 y 3 personas, y eso es lo que debes ir bajando. Es decir, si la persona está suelta, podría contagiar a 2 o 3 personas. Hay otros que se llaman super spreader, como el caso 31 de la paciente en Corea del Sur, que contagió casi a 1.200 personas por irresponsabilidad. Es decir, ella estaba con fiebre, acudió a 2 centros de salud, fue a 2 iglesias, a un restaurante buffet, se paseó por 2 o 3 ciudades de Corea del Sur y está relacionado con 1.200 casos en Corea del Sur. Entonces, la importancia de concientizar a la gente, ¿no? Por una persona, que es el caso 31, que le pueden googlear, pues es impresionante el impacto que podría tener en la salud pública, ¿no? Muy bien, continuamos con más de esta entrevista en breve, pero ahora vamos a ver una nota acerca de cuáles son los síntomas que causa el coronavirus, el COVID-19 en nuestro cuerpo. Veamos, por favor.
Conforme los casos de infección por coronavirus proliferan en todo el mundo y los gobiernos toman medidas fuera de lo común para limitar la propagación, todavía hay mucha confusión respecto de qué hace exactamente el virus en el cuerpo de una persona. Los síntomas fiebre, tos, falta de aire son comunes a muchas otras enfermedades, de la gripe a las infecciones por estreptococo y el resfrío común. Esto es lo que los expertos en medicina y los investigadores han averiguado hasta ahora sobre la progresión de la enfermedad causada por este nuevo coronavirus. ¿Este coronavirus causa infección? El virus se contagia a través de las gotitas de saliva que pasan el aire debido a la tos o a los estornudos y con los que las personas cercanas pueden entrar en un contacto a través de la nariz, la boca o los ojos. Las partículas virales de estas gotitas viajan rápidamente al fondo de los conductos nasales y de las mucosas del fondo de la garganta, adhiriéndose a un receptor particular de las células. Las partículas de coronavirus tienen proteínas en forma de punta que sobresalen de la superficie y estas puntas se adhieren a las membranas de las células, permitiendo que el material genético del virus ingrese en la célula humana. Ese material genético luego secuestra el metabolismo de la célula y en la práctica le dice: no cumplas tu función habitual, ahora tu trabajo es ayudarme a multiplicar y generar el virus. ¿Cómo es que el proceso causa problemas respiratorios? Conforme las copias del virus se multiplican, salen e infectan las células vecinas. Los síntomas a menudo comienzan en el fondo de la garganta con dolor y tos seca. El virus entonces desciende progresivamente por los conductos bronquiales. Cuando el virus llega a los pulmones, las membranas mucosas de estos se inflaman. Esto puede dañar los alvéolos y estos tienen que trabajar más para cumplir su función y suministrar oxígeno a la sangre que circula por el cuerpo y eliminar el dióxido de carbono de la sangre, de modo que pueda ser exhalado. La inflamación y el flujo de oxígeno dificultado puede ser que esta zona de los pulmones se llene de fluidos, pus y células muertas. Puede producirse entonces una neumonía, una infección en los pulmones. Algunas personas tienen tanta dificultad para respirar que necesitan que se les coloque un respirador. En los peores casos, conocidos como síndrome de dificultad respiratoria aguda, los pulmones se llenan de tanta cantidad de fluidos que ningún apoyo respiratorio es suficiente y el paciente muere. Nosotros continuamos con más de esta entrevista junto a nuestro especialista. Martín, tú tienes una pregunta. Así es, mi querida Cari, me gustaría saber con nuestro especialista, una persona contagiada de COVID-19, del coronavirus, ¿cuánto sería su ciclo para poder recuperarse y decir, bueno, este paciente ya está curado? Veíamos que en Wuhan, donde apareció esto en China, ya dieron de alta al último paciente en un hospital de infección. ¿Cuánto tiempo podría tardar en ya dar ese diagnóstico? Mira, depende de los síntomas. Si no ha sido hospitalizado, pasaría con un curso de entre 7 y 10 días de afección, como un resfriado común, en los síntomas leves. No estoy diciendo que es un resfriado común. En los síntomas, en los pacientes que presentan sintomatología grave, podrían durar hasta 20 días hospitalizados y de ahí se deben hacer varias pruebas para diagnosticarles como que ya no son portadores del virus, ¿no? Y una buena cuestión para complementar la pregunta, ¿qué tratamiento se utiliza ahí? ¿Qué medicinas? ¿Qué se utiliza para tratar el coronavirus? Son medidas de soporte general. Eso tiene que entender la población, que nadie en un hospital les va a curar. Este virus no tiene cura. Y ninguno de los virus aparentemente hasta el día de hoy, excepto hepatitis C, no tienen cura. Es decir, lo que se hace es tratar de darle el soporte, oxígeno, hidratación en el caso de hospitalización. O sea, le dejan pasar el tratar de proceso. cuidar otros órganos porque el virus, como va afectando los pulmones, también ante la falta de oxigenación van fallando otros órganos. Entonces hay que proteger y eso se hace en cuidado intensivo. Lo más importante aquí es no acudir innecesariamente al médico porque colapsas el sistema de salud como lo que está pasando en Italia y en España, agravas la situación, infectas a los médicos y las
salas de cuidado intensivo deberían ser oro en este momento. Voy a hacer una pregunta que nos está haciendo Esteban Verdesoto, nuestro querido gordito. Más adelante les vamos a contar qué es lo que está sucediendo con él, pero él regresó hace poco tiempo, el día de ayer, hace algunas horas de Estados Unidos. Ahora obviamente tiene que cumplir su cuarentena y él nos hace la pregunta, ¿qué es lo que pasa? Él tiene que quedarse en casa, él está en su habitación, pero por supuesto sus hijos están por fuera. ¿Qué es lo que sucede ahí? Si yo me encuentro aislado en mi habitación, ¿no pasa absolutamente nada o en realidad tengo que tener algún otro control? Definitivamente, en casa hay que mantener la distancia social. Recuerden siempre, la distancia social no solamente es en supermercados, también es en la casa, en la oficina. Estos 2 metros podrían salvar la vida, porque lo que te contagia es la secreción, el estornudo, la tos. Entonces las medidas de higiene, lavado de manos permanente, lo que tú decías, la higiene respiratoria, toser, cubrirse con un paño, botar este paño inmediatamente. Estos paños de tela no sirven, veo a mucha gente utilizando los paños de tela, estos no sirven, tienen que ser paños desechables. Las mismas precauciones tiene que tener en casa, dejarle la comida a él porque está en cuarentena y esperar, o sea, se esperaría que si está contagiado, él presentaría algún tipo de síntomas. El momento en que presenta los síntomas no vamos a esperar. ¿Al cuánto tiempo de estar contagiado? Hasta 2 semanas se podrían presentar los síntomas. 2 semanas después él podría empezar a sentir los síntomas. Sí, exactamente. Pero ya puede contagiar Y ese es uno de los problemas de esta enfermedad, porque las otras, los primos hermanos del SARS y el MERS, podían ser contagiosos 1, 2 y 3 días después de presentar los síntomas. Este es antes de presentar los síntomas y lo que hace más grave tener el cerco epidemiológico que se está haciendo. Como para ir terminando con nuestro especialista Daniel, me gustaría saber, estamos, sobre todo acá en Quito, estamos viviendo épocas un poco complicadas climáticamente, donde tenemos bastante lluvia, tenemos frío, llueve, sale el sol, y eso también causa muchas enfermedades temporales, por decirlo así, de la temporada. ¿Qué deberíamos tomar en cuenta en estos momentos, sobre todo el frío? Porque claro, comienza a llover en Quito, comienza a hacer frío en Quito y cerramos las ventanas y cerramos todo por el calor. Y claro, ahí es donde las bacterias se pueden propagar mucho más fácil. ¿Alguna recomendación que nos puedes dar, sobre todo acá la gente que vivimos en Quito o en la sierra? En las casas y oficinas, ventilación permanente de las oficinas y limpieza. La limpieza debe intensificarse de superficies porque el virus puede vivir en superficies inertes y ahí te puedes contagiar. Es decir, limpieza de baños porque se ha demostrado que puede transmitirse por heces fecales, entonces hay que tener más cuidado en la limpieza de los baños, la higiene respiratoria y eso sería, alimentación, ejercicio. Sí, y cumplir las normas que tenemos ahora. Estamos a tiempo para combatir el coronavirus. Todos tenemos que ponernos a favor de evitar todas estas cosas. Así que pongamos una manito y seamos parte de la solución y no del problema. Mi querida Cari.